Trabajar desde casa, desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora y a tu manera, son una de las cuantas características de ser freelancer. Un estilo de trabajo en mayor parte de forma digital que se ha popularizado en estos últimos años. En este video te voy a contar cómo ser freelancer desde cero, así que te invito a quedarte hasta el final. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Oriana y bienvenidos a un nuevo video. Hace unas cuantas semanas o días, no recuerdo, les hice una encuesta aquí en YouTube si querían ver cuáles eran mis lugares favoritos en Santiago o si querían ver cómo trabajar desde casa siendo freelancer. Esta fue la opción que tuvo más votos, así que te invito a votar, a participar en las encuestas que les publiqué aquí en YouTube. Y si no, también me pueden seguir en mi Instagram, donde también les estoy subiendo contenido para aprender inglés y para que puedan tener voto y decisión en el contenido que quieren ver en el canal. Así que sin tanta introducción, vamos a comenzar con el video. ¿Qué es ser freelancer? Básicamente ser freelancer es trabajar de forma independiente, de manera autónoma, ya sea prestando tus servicios a empresas, a personas naturales, a organizaciones, etc. Pero es básicamente trabajar de forma independiente, es decir, no le vas a trabajar como tal, no vas a ser un empleado formal de una empresa, sino que tú mismo vas a prestar tus servicios. ¿Qué necesitan para ser freelancer? Necesitan una buena conexión a internet, una computadora. Yo recomiendo siempre tener una computadora y no un teléfono, pero hay ciertas cosas que podrían hacer desde el teléfono. Igual lo más ideal es que tengan un computador. Y obviamente disponibilidad de tiempo para lo que sea que vayan a ofrecer. Entonces, ¿qué es lo primero que deben tener en cuenta para comenzar a trabajar desde casa como freelancer? Lo primero que deben saber es el nicho en el que se van a desenvolver. Los nichos más comunes suelen ser redacción, traducción, ingeniería, diseño, fotografía, entre otros. Obviamente el nicho que elijas debe estar relacionado con algo que estés estudiando, con algo que te guste o con algo que tengas experiencia. Y si no tienes experiencia o estudios, pero igual quisieras dedicarte porque supongamos que es algo que te gusta, supongamos que te gusta, no sé, las redes sociales, te quieres dedicar a llevar cuentas de redes sociales, al diseño, etc. Pero supongamos que no sabes del tema porque simplemente es lo que te gusta pero que nunca has trabajado en ello y no has estudiado ello. Entonces, en ese tipo de casos yo lo que recomiendo es capacitarse primero. En internet tenemos infinidad de cursos en línea que te dan certificado. Les voy a dejar aquí y abajo en la cajita de descripción y en el comentario fijado algunos links de cursos que yo misma estoy haciendo ahora y que pueden hacer. Son cursos gratuitos. Obviamente un curso no les garantiza que vayan a conseguir un trabajo, porque obviamente un curso no es lo mismo que una carrera. Pero ahora mismo en el mundo digital se está tomando mucho más en cuenta tus conocimientos a que si tienes un título o no. Y bueno, en fin, en estas páginas, en Google Actívate, en edX, en Doméstica, en Coursera, pueden encontrar cursos gratuitos o pagos también. Depende de su presupuesto. Si quieren pueden invertir en hacer un curso pago o hacerlo simplemente gratuito y obtienen igual su certificado. Algunos te dan tu certificado de forma gratuita, para otros tienes que pagar, pero en fin, es una forma de comenzar. Una vez que hayan definido el nicho en el que se van a desenvolver, piensen qué servicios pueden o quisieran ofrecer. Por ejemplo, en mi caso, yo era estudiante de idiomas y en efecto yo definí en mi perfil solamente dos servicios: redacción de textos y traducción de textos. No me sentía muy cómoda para dar clases y creo que en ese momento la computadora que tenía no tenía ni siquiera cámara, o no servía bien la cámara, o tampoco tenía muy buena conexión a internet, así que obviamente para dar clases necesitas una buena conexión. Así que bueno, yo voy a comenzar con estos dos servicios que los puedo hacer sin necesidad de conectarme a hablar con alguien o algo así. Hola, aquí la Oriana de edición. Quería solamente agregar que de verdad pueden hacer cualquier cosa, o sea, pueden inspirarse en cualquier cosa que ustedes a veces piensen que como que no se va a vender, pero en realidad en el mundo de freelancer pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, les voy a mostrar en pantalla esta persona en Fiverr que con un traje de Spider-Man lo que hace es como que grabar videos que las personas le pidan con cierta cantidad de palabras diciendo X cosa, tipo para, no sé, de ser cumpleaños, lo que sea, cualquier cosa en realidad te ponen a decir. Y tienen los varios como que los precios, $5, $10 o $20 por grabar un video diciendo algo con el traje de Spider-Man. Y, o sea,
Eso lo podría hacer hasta yo, ¿saben? Pero eso, así que para que tengan en cuenta que siempre está como que el tema de que pueden investigar más a fondo y siempre hay como una forma que pueden conseguir de adaptar lo que ustedes tienen a la mano para hacer y bueno, hacer dinero de eso. Eso era todo. Ahora bien, ¿en cuáles plataformas pueden conseguir trabajo como freelancer? Yo solamente he usado 2 plataformas, o sea, he probado varias, pero solamente en 2 he tenido éxito, que son Upwork, Workana, Fiverr y Freelancer. Solo en las 2 primeras yo tuve éxito de que pude conseguir trabajos. En las últimas 2 me fue mucho más difícil. Además de que, bueno, tienes que tomarte tu tiempo para conocer la página y saber cómo funciona la página. Para mí la mejor plataforma para trabajar fue Upwork. Lamentablemente mi cuenta fue bloqueada, ya les voy a contar por qué. Pero para mí esta es la mejor. En Upwork, Fiverr y Freelancer lo ideal es que manejen un poco de inglés, porque estas plataformas te conectan con clientes de cualquier parte del mundo. Claro está que igual si no leen inglés y quieren ofrecer sus servicios en castellano lo pueden hacer, solamente que el mercado va a ser un poquito más reducido, que es el caso de Workana, por ejemplo. Workana es una plataforma muy parecida a Upwork, pero simplemente para latinoamericanos o hispanos. Entonces tengan en cuenta eso dependiendo cuál sea su nivel de inglés. Yo digo que con un B1, un B2 es suficiente como para defenderse en el sentido de hacer un trato. Obviamente si van a ofrecer completo el servicio en inglés ya es diferente. Yo en mi caso, cuando empecé a trabajar con redacción, ofrecía redacción en castellano, no en inglés, porque no me sentía como que tan cómoda todavía y estaba conociendo la página, así que me convenía un poco más ofrecer la redacción en mi lengua materna que en mi lengua extranjera. ¿Cómo se usan estas páginas? Voy a dejar por fuera a Freelancer y a Fiverr, porque en Fiverr tienes que crear como un jig, entonces lo voy a dejar por fuera para no ser tan largo. Voy a enfocarme en Upwork y Workana. Voy a dar una visión general, ¿ok? Si quieren algo más específico, yo igual les voy a dejar abajo videos que explican un poco mejor esto. Lo que tienen que hacer es registrarse, crearse una cuenta y crearse su perfil. Es demasiado importante que le pongan corazón al perfil. El perfil es como el cliente va a ver si vale o no la pena contratar tus servicios. Entonces yo veo un perfil que no tiene foto, que está incompleto, que no tiene toda la experiencia que tú tienes o que no está bien redactado y tú me estás ofreciendo, supongamos, un servicio de redacción o un servicio de manejo de marca o de creación de marca, etc. Y yo veo que tu perfil no está bien redactado, no está completo, no está armonioso, yo no te voy a contratar tus servicios, no lo voy a hacer. Así que siempre tengan en cuenta tener un buen perfil, dedíquense, o sea, esto es paciencia, esto es tiempo que hay que invertirle, no es como que sí, no es como lo que te venden a veces en internet que dicen como que ay, con esta aplicación pasa 1 hora y hace $60. No, esto es un trabajo, no es como que si yo me voy a sentar y voy a jugar voy a ver unos videos y ya, no, ¿okay? Entonces dedíquense a poner su perfil completo. Yo les voy a dar un video de otra youtuber que te enseña un poco más cómo hacer tu perfil. Y bueno, una vez que tengan su perfil creado, es momento de asociar la cuenta a la que ustedes van a querer retirar su dinero. Normalmente en las plataformas como Upwork y Workana, los clientes te pagan directamente en la plataforma y luego tú decides retirar ese dinero a la plataforma que tú elijas como método de pago. Yo en Venezuela usaba PayPal, o PayPal, no sé. Pero eso depende del país en el que te encuentres. Hay países en los que puedes pedir que te paguen tu cuenta bancaria, como es el caso de Chile. En Chile creo que por Workana te pueden pagar tu cuenta bancaria. Hay otros países que no puedes recibirlo en tu cuenta bancaria, como en Venezuela. Yo vivo en Venezuela y no podía recibirlo en mi cuenta porque todos saben por qué. Así que usaba PayPal. También tiene la opción de Zelle o Zelle, no sé cómo se llama ese banco, o Payoneer. Así que ustedes eligen. Ahora bien, una vez que tengan su perfil listo y su método de pago configurado, van a empezar a buscar clientes. Y esa es la parte un poquito fastidiosa en la que hay que tener mucha paciencia en buscar clientes. Porque cuando eres nuevo, o sea, tú a lo largo de que vayas a tomar proyectos, pues vas a tener en tu perfil el registro de que has trabajado con varios clientes y esos clientes te dejan un review de que si trabajaste bien o no. Y bueno, ya los otros clientes confían un poco más. Pero al principio pues, es un poco cuesta arriba porque, como les digo,
no tienes ninguna experiencia en la página que los clientes puedan comprobar. Entonces, aquí son dos cosas. Yo diría que son cuestión de suerte y cuestión de empeño, del empeño que le pongas a buscar y que estés en el nicho correcto. Cuando tú empiezas a buscar clientes, tú puedes ver lo que ellos te ofrecen y te los mandas como una propuesta. Por ejemplo, este cliente busca redacción de artículos de su marca de ropa y te sale arriba más o menos el precio comprendido que el cliente está dispuesto a pagar. Tú lees y el cliente dice como que yo quiero que me hagas una redacción de un artículo para mi tienda de ropa porque estamos abriendo un blog y quiero que los artículos contengan SEO y que, no sé, me ayuden a subirle las visitas al blog. Y dices, ok, tú dices, hola, buenas tardes, mi nombre es tal, yo estudié tal o estoy estudiando tal, tengo experiencia en tal, soy muy apasionada por la ropa porque desde pequeña siempre me ha gustado, no sé, el estilo, así que puedo conectar muy bien con tu marca, en fin. Y bueno, le mandas tu mensaje, ahí mismo puedes poner cuánto vas a cobrar tú y si lo vas a cobrar por hora o por el proyecto completo. Y lo envías y ya después el cliente lo verá y decide si toma tu oferta o si toma la oferta de otro freelancer. Ahora bien, los precios. ¿Cómo yo sé cuánto tengo que cobrar por una redacción de un artículo, por una, no sé, por llevar una cuenta de redes sociales, por dar una asesoría? Tienen que hacer una investigación de mercado básicamente para saber más o menos cuáles son los precios que se están manejando y cuánto ustedes están dispuestos también a aceptar. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar como redactora no conocía nada y no hice una investigación de mercado tampoco, que fue un grave error, pero bueno, al final no siendo tan malo. Yo el primer artículo que hice pago, o sea que me pagaron y me contrataron para escribir ese artículo, fue para un blog de aceites, o sea de aceites aromáticos. Yo redacté el artículo y recuerdo que me pagaron ese artículo bastante bien. Fue un artículo como de 1500 palabras, me pagaron como 20 euros por esas 1500 palabras, pero el cliente decidió no quedarse conmigo. Entonces, bueno, fue un trabajo, como les digo, ese es el tema de ser freelancer. Tú trabajas por proyecto, así que si te pagan esta vez y el cliente decide, yo me voy con otra persona, pues tienes que seguir buscando y bueno, es un poquito... Después hablaremos de eso. Igual si están empezando, lo más probable es que les toque cobrar un poquito más barato porque no tienen experiencia en la página. Entonces a veces va a pasar como que eso. Pero, les digo, depende de cada quien. Y obviamente tomárselo en serio. No es que si el cliente les dice, mira, sí, quiero trabajar contigo y tú no vas a responder después o tú, no sé, no vas a hacer el trabajo en el tiempo acordado. Entonces siempre tengan eso presente. Y bueno, hemos llegado al final de este video que ya está larguísimo. Espero que les haya gustado y espero que les sirva para que puedan comenzar a trabajar desde casa. Y no olviden suscribirse a mi canal, dejarle un like a este video, obligar a sus amigos a que se suscriban a mi canal, no mentira. Y sin más que acotar, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.